Hay historias en la Biblia que inquietan, que rompen todos los esquemas, que nos dejan con más preguntas que respuestas. Esta es una de ellas. Una noche oscura, un rey desesperado, una mujer prohibida por la ley de Dios, y la voz de un profeta que ya estaba muerto. En el corazón de una guerra inminente, el rey Saúl se encuentra solo. Dios ha guardado silencio. Los profetas no responden, ni sueños, ni visiones, ni señales, solo el vacío. Y cuando el cielo calla, el hombre busca respuestas en otros lugares, incluso en los más peligrosos. Así comienza una de las escenas más oscuras y enigmáticas de toda la Biblia, el encuentro del rey de Israel con la bruja de Endor, una mujer con poderes ocultos, capaz de invocar a los muertos, o algo que se les parece. ¿Fue realmente el espíritu del profeta Samuel quien se apareció esa noche? ¿O fue una ilusión demoníaca? ¿Cómo es posible que un médium prohibido por la ley mosaica lograra acceder al mundo espiritual? ¿Y por qué esa aparición trajo consigo una profecía de muerte? Durante los próximos minutos vamos a sumergirnos en este relato bíblico como nunca antes. Analizaremos cada detalle, desentrañaremos los misterios y nos preguntaremos ¿qué hay más allá del velo? Prepárate para descubrir un episodio que ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes por siglos. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, es un relato bíblico real, y es más oscuro de lo que imaginas. Suscríbete al canal y dale like si te apasionan estos misterios de la Biblia. Y ahora, entremos juntos en la sombra de Endor. Israel, una nación joven, aún marcada por la memoria de los jueces, ha clamado por un rey como las otras naciones. Así llega Saúl, un hombre imponente, alto, valiente, elegido por Dios para gobernar. Pero ser rey no es lo mismo que ser fiel. Y a lo largo de los años, el corazón de Saúl comienza a desviarse. Desobedece las instrucciones divinas, actúa por impulso y orgullo, y pierde el favor de aquel que lo había puesto en el trono. La corona comienza a pesarle, y lo que al principio era un liderazgo bendecido, se transforma poco a poco en un reinado asediado por el temor, la envidia y la desconfianza. En medio de este conflicto aparece Samuel, profeta, juez y guía espiritual del pueblo. Desde niño había sido consagrado al servicio del Señor. Su voz era respetada, su presencia temida. Era él quien había ungido a Saúl como rey, y fue también él quien le anunció el rechazo divino. La relación entre ambos se volvió tensa. Samuel, frustrado por la desobediencia del rey. Saúl, resentido por la dureza del profeta. Cuando Samuel muere, Israel pierde no solo a un líder, sino a un canal de comunicación directa con Dios. El pueblo lo llora. Saúl, por su parte, siente que una sombra se cierne sobre su destino. En ese clima de tensión, un enemigo antiguo vuelve a amenazar: los filisteos, guerreros brutales, estrategas implacables, conocedores del terreno y de la guerra. Israel, dividido y espiritualmente debilitado, tiembla ante su avance. Las tropas de Saúl se reúnen en Gilboa, los filisteos en Sunem, dos ejércitos frente a frente, esperando la orden final. Pero mientras los soldados afilan sus espadas, el corazón del rey tiembla, no por la espada enemiga, sino por el silencio del cielo. Saúl quiere saber qué hacer, pero Dios no le responde. Ya no hay sueños, no hay profetas, no hay señales. El silencio divino no es casual. Saúl había destituido a los sacerdotes, matado a los de No por ayudar a David y perseguido a quien alguna vez había representado la voluntad divina. Ahora, cuando necesita guía, no la encuentra, porque cuando se rompe la relación con Dios, también se pierde el acceso a su voz. Saúl está solo, totalmente solo, rodeado de soldados pero aislado espiritualmente. El miedo comienza a invadirlo. Ya no confía en sí mismo,
ni en su ejército, ni en el favor de Dios, y es en ese vacío donde se abre la puerta a lo prohibido. Desde el principio, Dios había advertido a su pueblo contra la práctica de la adivinación. En el libro de Deuteronomio se establece con claridad: no debía haber en Israel ni hechiceros, ni encantadores, ni quienes consultaran a los muertos. Aquellos que lo hicieran eran considerados una abominación. Curiosamente, fue el mismo Saúl quien, tiempo atrás, había ordenado expulsar a todos los médiums y espiritistas del país. Él conocía la ley. Él sabía que consultar a los muertos era una traición espiritual. Pero cuando el alma está desesperada, incluso los más justos se vuelven hipócritas, y Saúl ya no es justo, solo es un hombre desesperado. La batalla se aproxima, el temor lo consume, las opciones se agotan, y entonces Saúl toma una decisión que marcará su destino. Buscará a una adivina, una mujer capaz de hablar con los muertos, a pesar de sus propias leyes, a pesar de Dios, a pesar de todo. Ordena a sus siervos que la encuentren. Ellos, que conocen bien los rincones oscuros del reino, le susurran un nombre y un lugar: Endor. Allí vive una mujer que aún practica lo prohibido, oculta entre las sombras, temida, y ahora, requerida por el mismísimo rey de Israel. La caída ya ha comenzado. En medio del caos, mientras los ejércitos se preparan para la guerra y el corazón del rey tiembla en silencio, un nombre surge de entre las sombras: la bruja de Endor. No sabemos su nombre real, no conocemos su historia personal, solo sabemos que vivía en el pequeño y olvidado poblado de Endor, al norte de Israel, y que poseía un don prohibido, el de invocar espíritus. La Biblia la describe como una mujer con un espíritu de adivinación, una medium. En hebreo se la llama Ba'alat Ob, que podría traducirse como dueña de un espíritu o poseedora de un espíritu familiar, un término que nos habla de alguien que tiene contacto con entidades del mundo invisible. Lo más desconcertante de su figura es que, en teoría, no debería estar viva. Saúl, años antes, había dado la orden de expulsar o ejecutar a toda persona que practicara la adivinación o el espiritismo. La ley de Moisés era clara: no se hallará en ti quien practique adivinación, ni evocador de muertos. Pero ella seguía allí, escondida, esperando, como si supiera que su hora volvería a llegar. ¿Quién era esta mujer realmente? ¿Una bruja, como se suele llamar? ¿Una medium auténtica? ¿Una farsante protegida por las sombras? ¿O alguien que mantenía un pacto con entidades más oscuras? La Escritura no ofrece una descripción detallada, pero el hecho de que incluso los siervos de Saúl supieran de su existencia indica que su reputación, aunque oculta, era conocida. El simple hecho de que ella siguiera practicando su arte en secreto habla de un Israel dividido entre lo que dice la ley y lo que sucede en la oscuridad. Y también nos dice algo más perturbador, que incluso dentro del pueblo de Dios, lo oculto no había desaparecido por completo. Estaba latente, vivo, esperando su momento. Cuando Saúl llega a ella, lo hace disfrazado. No quiere que lo reconozca. El rey de Israel, el ungido por el profeta Samuel, el elegido por Dios, entra en la casa de una medium como un forastero cualquiera. Ella, al principio, duda. Sabe que lo que hace está prohibido, le teme a una trampa, pero él la convence, le promete que no sufrirá castigo, y entonces la escena se prepara. Lo que viene a continuación es uno de los momentos más desconcertantes de toda la Biblia. La mujer se prepara para hacer su ritual, pero en lugar de una sesión controlada, como quizás había hecho antes con otros clientes, esta vez algo diferente ocurre. Ella misma se sobresalta, grita, se espanta. ¿Por qué? Porque lo que ve no lo esperaba. La Escritura dice que vio a Samuel,
pero la reacción de la mujer indica que no fue ella quien lo invocó, al menos no completamente. Lo que aparece esa noche va más allá de su poder. Es algo que se manifiesta con autoridad, que habla con poder, que reconoce al rey aún estando disfrazado. Y aquí nace el gran debate. ¿Fue realmente el espíritu de Samuel el que apareció? ¿O fue un demonio disfrazado? ¿Acaso Dios permitió esta aparición para entregar un mensaje final a Saúl? ¿O todo fue una ilusión permitida por fuerzas oscuras que tomaron la apariencia del profeta muerto? El texto bíblico no aclara con certeza quién tenía el control de esa manifestación, pero lo que sí nos muestra es que la mujer no esperaba lo que ocurrió. No parecía estar fingiendo, no parecía estar actuando. Su reacción fue de sorpresa genuina, como si, por primera vez en su vida, estuviera frente a algo real, o frente a algo mucho más poderoso de lo que jamás había invocado. Lo cierto es que esta mujer, conocida como la bruja de Endor, termina siendo un instrumento, aunque involuntario, de uno de los mensajes más oscuros de Dios hacia un rey caído. Y aunque solo aparece una vez en la Biblia, su figura permanece como un símbolo inquietante, el símbolo de lo prohibido, de lo oculto, y del precio que se paga cuando se cruza el límite entre el mundo visible y el invisible. La noche ha caído sobre Israel, y con ella, el alma del rey ha descendido a su punto más oscuro. Los filisteos se acercan, la guerra es inminente, y Dios guarda silencio. No hay palabra, ni visión, ni sueño. Saúl, el ungido, ha sido abandonado. Es entonces cuando toma su decisión final. Buscará respuestas en lo oculto. Se disfraza, se quita el manto real, esconde su identidad. Ya no es el rey de Israel. Es solo un hombre desesperado buscando respuestas donde antes juró que nadie debía buscarlas. Acompañado por dos hombres de confianza, atraviesa el campamento bajo la sombra de la noche. Se dirige hacia Endor, un lugar que no solo estaba lejos en la geografía, sino también en lo espiritual. Allí vive la médium, oculta entre las sombras del monte Moré, en una región dominada por la superstición y el misterio. El riesgo era enorme. Para llegar a Endor, Saúl tenía que cruzar el territorio filisteo. Si era descubierto, no solo sería capturado, sería asesinado. Pero eso no le importaba, porque el temor que lo consumía no era el de la muerte física, sino el del abandono total. Su alma estaba en tinieblas, ya no buscaba poder ni gloria, solo quería saber qué ocurriría y estaba dispuesto a todo por obtener esa respuesta. Al llegar, golpea la puerta. La mujer lo recibe con cautela. Su mirada, entrenada por años en la sospecha, detecta algo extraño. Este hombre no es un cliente común. Su porte, su voz, algo en él delata que es más de lo que aparenta. Aún así, él insiste. «Evócame al espíritu que yo te diga», le dice. La mujer lo mira fijamente y responde: «Tú sabes lo que hizo Saúl, cómo eliminó de la tierra a los evocadores y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir?» Ella cree que es una emboscada, que este hombre está allí para descubrirla y ejecutarla en nombre del rey. Pero Saúl jura solemnemente: «Vive el Señor, que ningún castigo te sobrevendrá por esto». Curiosa ironía, Saúl, el rey apartado, jura por el mismo Dios al que ha desobedecido, para autorizar un acto que ese mismo Dios ha condenado. Convencida, la mujer acepta y le pregunta: «¿A quién te haré venir?». La respuesta de Saúl es clara, directa, tenebrosa: «Hazme venir a Samuel». En ese momento la atmósfera cambia. Ella comienza su ritual. No sabemos con exactitud cómo era el procedimiento. El texto bíblico no describe fórmulas ni prácticas. Solo sabemos que de pronto ella grita, un grito de espanto, de terror, de asombro. «Veo un ser divino que sube de la tierra», exclama.
Saúl, con el corazón palpitante, pregunta: ¿cómo es su apariencia? Ella responde: es un anciano que viene cubierto con un manto. Y Saúl supo que era Samuel. Pero algo no encaja. La mujer, habituada al trato con espíritus, se sobresalta como si no esperara una aparición tan real, tan vívida, tan poderosa, como si en lugar de un truco, un susurro o una ilusión, se hubiera abierto realmente la puerta entre los vivos y los muertos. La reacción de la mujer ha sido interpretada por muchos estudiosos como prueba de que lo que ocurrió esa noche escapó incluso a su control. Algunos dicen que ella era una farsante y que por eso se asustó al ver que algo verdaderamente sobrenatural había respondido. Otros creen que ella tenía un pacto con espíritus demoníacos y que incluso esos espíritus se sorprendieron cuando el verdadero Samuel fue enviado por Dios como juicio final. Pero hay algo más inquietante. La mujer reconoce que el hombre que tiene delante es Saúl, no porque él se lo diga, sino porque la aparición espiritual lo delata. El disfraz ha caído, ya no hay nada que esconder. Y es entonces cuando Saúl, rostro a tierra, se postra. El rey, el ungido, el guerrero, cae al suelo ante el espíritu del profeta que tanto temía y tanto necesitaba. La noche más oscura de Saúl no fue la víspera de la guerra, fue esa noche. La noche en que buscó respuestas en lo oculto, la noche en que violó su propia ley, la noche en que habló con los muertos, y lo que escucharía a continuación lo llevaría directo a su destino final. Silencio. Un silencio denso, sobrenatural. El tipo de silencio que solo precede algo que no pertenece a este mundo. El espíritu ha sido invocado. La médium tiembla. Saúl se arrodilla, y ante ellos aparece una figura. La Biblia dice que era un anciano cubierto con un manto. Saúl, al oír la descripción, no duda. Ese es Samuel, el profeta, el juez, el hombre que lo ungió como rey y que más tarde lo desechó en nombre de Dios. Ahora está allí, delante de él. Pero, ¿realmente era Samuel? Esta es una de las preguntas más debatidas de todo el Antiguo Testamento, y no es una cuestión menor. Algunos sostienen que sí, que Dios, en su soberanía, permitió que el espíritu de Samuel regresara por única vez para entregar un mensaje de juicio final a Saúl. De hecho, el texto no dice que fuera un demonio ni una ilusión. Dice que Samuel dijo, que Saúl respondió a Samuel. Todo en el relato parece indicar que el narrador cree que era verdaderamente él. Pero otros argumentan que eso es imposible, que Dios jamás usaría un médium para convocar a uno de sus profetas, que lo más probable es que fuera un espíritu maligno tomando la forma de Samuel, engañando a Saúl en su momento de debilidad, reforzando su desesperación, llevándolo a su condena. La tradición judía está dividida. Algunos rabinos antiguos enseñaban que sí fue Samuel, traído por Dios con un propósito especial. Otros creían que fue un demonio disfrazado. En la teología cristiana también hay posturas encontradas, pero volvamos a lo que dijo el Espíritu. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Esa es la primera frase, directa, inquietante. Samuel está molesto, no habla con ternura, no trae consuelo, trae juicio. Y el juicio comienza con una pregunta. Saúl, tembloroso, responde: Estoy muy angustiado. Los filisteos me hacen la guerra y Dios se ha apartado de mí. No me responde ni por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas lo que debo hacer. El corazón del rey está expuesto. No busca gloria, no busca venganza, solo quiere saber qué hacer. Pero la respuesta que recibe es devastadora. ¿Y por qué me consultas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? La sentencia es clara. Dios ya no está contigo. No te escucha, no te guía, no te protege. Ahora eres su enemigo.
el Espíritu continúa con un anuncio profético. El Señor ha hecho como dijo por medio de mí. Ha rasgado el reino de tus manos y lo ha dado a tu prójimo, a David. Por cuanto no obedeciste la voz del Señor ni cumpliste su orden contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. No hay margen de negociación, no hay promesa de redención, solo juicio. El mismo mensaje que Samuel le había dado en vida, ahora se repite desde el más allá. Y no termina ahí. El Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Mañana. El destino está sellado. Saúl y sus hijos morirán, y el ejército será derrotado. Es el final, pronunciado desde la tumba. Este mensaje levanta aún más preguntas. Si fue un espíritu maligno, ¿por qué dijo la verdad? ¿Por qué dio una profecía que se cumplió con exactitud? Si fue Samuel, ¿por qué habría regresado justo en ese momento y por medio de una médium, algo condenado por la ley? Una posible explicación es que Dios quiso usar esta ocasión como juicio total sobre Saúl, permitiendo un evento único y excepcional, que el espíritu de Samuel regresara para declarar el fin del rey, no como acto de consulta, sino como sentencia. Otra interpretación es que el mensaje fue demoníaco, pero disfrazado de verdad para reforzar la desesperación de Saúl, empujándolo a la locura, al suicidio, a la condenación. Lo cierto es que el mensaje no le ofreció solución alguna, solo muerte, y no en un futuro incierto, no algún día, no si no te arrepientes, mañana. Ese detalle hace que esta aparición sea única en toda la Biblia. Ninguna otra manifestación espiritual en el Antiguo Testamento ofrece una fecha tan concreta, un juicio tan inmediato y una condena tan absoluta. Tras recibir el mensaje, Saúl cae al suelo, desmayado. Su fuerza lo abandona. Su espíritu está quebrado. No ha comido en todo el día. Está física, emocional y espiritualmente destruido. La mujer, mostrando un inesperado gesto de humanidad, insiste en alimentarlo. Lo convence. Le prepara pan y carne. Él come, se levanta y vuelve al campamento. Pero algo ha cambiado para siempre. Saúl no es el mismo. Ahora sabe que la próxima luz del sol traerá su final. Y así termina la escena más oscura de su vida, hablando con un muerto, oyendo una sentencia y aceptando que su destino ya no puede cambiarse. Para entender el impacto de esta aparición, es necesario detenernos en la figura de Samuel. No fue un profeta cualquiera, fue un pilar, un puente entre dos épocas, el último de los jueces y el primero en inaugurar la era de los reyes. Desde su nacimiento milagroso, Samuel fue consagrado al servicio de Dios. Creció en el templo, oyó la voz divina desde niño y se convirtió en uno de los hombres más respetados en toda la historia de Israel. Su palabra nunca cayó por tierra. Su juicio era firme y su fidelidad absoluta. Fue él quien ungió a Saúl como rey, obedeciendo la petición del pueblo. Pero también fue él quien lloró por Saúl cuando Dios lo rechazó. Su relación fue profunda, compleja, marcada por el dolor de ver al elegido apartarse del camino. En vida, Samuel había advertido al rey. Le había dicho que su desobediencia traería consecuencias, que Dios no se complace en sacrificios vacíos ni en apariencias de religiosidad. Lo que el Señor exige es obediencia total. Y Saúl no la tuvo. Tomó decisiones precipitadas. Buscó agradar al pueblo antes que a Dios. Despreció órdenes sagradas y el profeta se alejó. Su muerte marcó el final de una era. Sin Samuel, el pueblo quedó sin guía espiritual clara, sin voz profética de autoridad. Su ausencia no solo fue física, fue simbólica. Representó el silencio de Dios sobre el liderazgo de Saúl. Por eso es tan impactante que sea él quien aparece la noche de Endor, porque su presencia no es consuelo ni esperanza,
es juicio, es la confirmación de que el rechazo divino es definitivo. Su mensaje es directo: Dios te ha dejado. El reino será de David. Mañana morirás. No hay margen para el arrepentimiento. No hay apertura para la misericordia. Es como si Samuel fuera el eco de una sentencia ya firmada, el último heraldo de una profecía que no puede detenerse. Esto hace que su figura adquiera un peso aún más tremendo, porque Samuel no es solo el profeta que dio inicio al reinado de Saúl, es también el que lo cierra, el primero en creer en él y el último en anunciarle su final. Y aquí entra un detalle clave. Samuel nunca fue ambiguo. En toda su vida habló con claridad, con poder, sin rodeos, y en su aparición desde el más allá mantiene esa misma autoridad. No hay lugar para la duda, ni para el engaño. Lo que dice es lapidario, irrefutable. Muchos se preguntan, ¿por qué no apareció otro espíritu? ¿Por qué no habló el médium con un ente cualquiera, como en otras prácticas ocultas? La respuesta parece ser clara, porque el juicio tenía que venir del mismo que había iniciado la historia. Samuel fue el profeta del comienzo y el profeta del fin, y quizás lo más sobrecogedor de todo es esta frase: mañana estarás conmigo. No solo es una sentencia de muerte, es una declaración espiritual. Samuel está en el más allá, y Saúl lo acompañará. ¿En qué estado? No lo sabemos. El texto no aclara si habla del mismo destino eterno o simplemente de la muerte como experiencia inevitable. Pero lo que sí sabemos es que el rey comprendió que su tiempo había terminado. Samuel, aún después de muerto, sigue siendo el profeta que habla con verdad. Su mensaje no es el de un hechicero ni el de un espíritu mentiroso. Es el de alguien que, incluso desde la otra vida, sigue siendo fiel a su misión: hablar lo que Dios le ha ordenado decir. Con esta aparición, Samuel completa su legado. Su voz resuena desde la tumba para sellar el destino del hombre que una vez coronó. Y en ese acto final, la historia de Saúl se cierra para siempre. Lo que ocurrió en Endor no fue solo un evento extraño. Fue una grieta en la realidad, una noche en la que los límites entre los vivos y los muertos se desdibujaron, y en la que el silencio de Dios fue reemplazado por una voz que venía desde el más allá. Pero la pregunta más inquietante persiste: ¿quién permitió que esto sucediera? ¿Fue realmente Dios quien autorizó la aparición de Samuel? ¿O fue una manifestación demoníaca? ¿Puede un espíritu profético regresar por medio de un acto prohibido? Estas preguntas han sacudido a teólogos, rabinos y estudiosos durante siglos. Si fue Samuel, entonces estamos ante un acto único en toda la Escritura. Dios habría permitido una excepción a su propia ley para traer un juicio final. La médium no habría tenido el poder real de traerlo, sino que Dios mismo habría enviado a su profeta para hablar, como lo hizo otras veces, con poder y verdad. Esto sugiere que incluso lo oculto, lo prohibido, no escapa al control divino, que Dios puede usar cualquier medio, incluso los que condena, para cumplir sus propósitos. Pero si no fue Samuel, entonces el misterio es aún más profundo. Significaría que los poderes de las tinieblas pueden imitar con precisión la apariencia, el conocimiento y el mensaje de los profetas, que pueden hablar con autoridad aparente, que pueden profetizar cosas verdaderas para luego destruir. Eso explicaría el miedo de la médium. Quizás ella, acostumbrada a trucos o a pequeños espíritus familiares, se encontró de repente con algo real, algo que excedía su control, un espíritu que la sobrepasó completamente. Y aquí nace otra pregunta: ¿puede el mundo espiritual ser tan accesible como para responder a una consulta humana, incluso sin el permiso de Dios? La Biblia deja claro que el contacto con los muertos está prohibido, no solo por idolatría o superstición, sino por el riesgo espiritual real que implica.
Las prácticas de adivinación, necromancia o consulta de espíritus no son meras fantasías. Son puertas abiertas a entidades que no pertenecen a este mundo, muchas de ellas enemigas de Dios. Por eso, el caso de Endor no es una curiosidad mitológica, es una advertencia. Una advertencia de lo que ocurre cuando la desesperación nos lleva a cruzar los límites que Dios ha establecido, cuando el alma se separa de la obediencia y busca respuestas donde no hay vida. Saúl no fue engañado por ignorancia. Él sabía lo que hacía. Él mismo había ordenado expulsar a los médiums y adivinos. Había combatido lo oculto, pero en su hora más oscura olvidó sus principios, su corona, su Dios. Y el precio fue el silencio eterno. Este episodio también plantea una verdad incómoda. No todo lo espiritual es divino. No todo lo sobrenatural viene de Dios. No todo lo milagroso es santo. Hay manifestaciones que parecen luz, pero son sombra disfrazada. Hay voces que parecen sabias, pero siembran destrucción. Hay visiones que parecen gloriosas, pero provienen de lo profundo. Endor fue una ventana a ese mundo, y Saúl, el hombre que una vez fue elegido, terminó siendo consumido por él. Al final, esta historia no solo nos habla de un rey y una medium, nos habla de cada uno de nosotros, de nuestras decisiones cuando Dios guarda silencio, de nuestras búsquedas cuando el cielo parece cerrado, de la delgada línea entre la fe y la desesperación. Porque cuando dejamos de escuchar a Dios, otras voces estarán listas para hablar. La mañana llegó, y con ella, la guerra. Los filisteos avanzaron con fuerza. Sus carros de guerra retumbaron sobre los montes de Gilboa. El ejército de Israel, debilitado, temeroso, sin guía espiritual ni liderazgo firme, fue vencido sin piedad. Tal como lo había anunciado el espíritu en Endor, la derrota fue total. Los hijos de Saúl cayeron uno tras otro. Jonatán, su fiel compañero, su esperanza, fue abatido. El rey, herido gravemente, sabiendo que el enemigo lo capturaría vivo, tomó su espada y cayó sobre ella. Así terminó el reinado de Saúl, no con gloria, no con redención, sino con suicidio, sangre y silencio. Los filisteos hallaron su cuerpo y lo colgaron en los muros de Bet-San, como trofeo, como burla. Un final trágico para un hombre que había sido ungido por Dios, pero que en sus últimos días eligió consultar a los muertos. La profecía de Samuel se cumplió al pie de la letra. Ni una sola palabra falló, y con la muerte de Saúl se abre el camino para el ascenso de David, el nuevo rey, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero el precio fue alto y la lección imborrable. La historia de la bruja de Endor y el fantasma de Samuel no es solo un relato oscuro del Antiguo Testamento. Es un espejo que refleja lo que sucede cuando el ser humano se aleja de Dios y comienza a buscar luz en las sombras. Saúl no fue un pagano, fue un ungido. Comenzó su camino con humildad, con una misión divina, pero la desobediencia, el orgullo y finalmente el miedo lo llevaron a romper todos los límites, incluso a cruzar el umbral que separa la vida de la muerte. La medium de Endor no fue la protagonista de esta tragedia, fue solo el canal. El verdadero drama estaba en el alma del rey, en su desesperación por oír una voz, cualquier voz, aunque viniera del lugar equivocado. Este relato nos advierte que no todo silencio divino debe ser reemplazado con voces humanas, que hay momentos en los que la fe consiste en esperar, aunque el cielo esté callado. Porque cuando no confiamos en Dios, corremos el riesgo de escuchar a quien no deberíamos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que fue realmente el espíritu de Samuel? ¿O fue una trampa demoníaca para destruir al rey? Déjalo en los comentarios, leemos cada uno con atención. Si este relato te ha impactado, suscríbete al canal, dale like al vídeo y compártelo con alguien que ame los misterios de la Biblia.
seguiremos explorando las historias más desconcertantes, oscuras y reveladoras de las Escrituras, porque la Biblia habla hoy y aún tiene secretos por revelar. Bendiciones.